Saludos, soy Sonia Santiago Hernández, fundadora de Madres contra la Guerra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué las Madres contra la Guerra estamos demostrando por la paz en Palestina? Porque ¿saben qué? La maternidad es vida y la guerra es la antítesis de la maternidad. Cuando nosotras parimos con un hijo o una hija, lo hacemos para desarrollar una cultura de paz, para que ese ser humano que viene a este planeta viva en armonía con los demás seres humanos, no para guerrear. Entonces, quiero reiterar que lo que está pasando en Palestina ocurre porque Palestina es una colonia de Israel como Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Como a nosotros nos movieron en Vieques para que la Marina de Guerra hiciera sus prácticas militares, allá en Palestina han movido a la población para entonces crear el Estado ilegal sionista de Israel desde 1948, casi 77 años. Hay que destacar que la guerra que se ha convertido en genocidio en Palestina no comenzó en octubre del 2023. Eso viene pasando desde el 1948, cuando Israel les ocupó. Pues nosotras hemos auspiciado ya decenas de piquetes frente al consulado sionista de Israel, que ubica precisamente en el 6º piso del edificio que está a mis espaldas, donde está ese consulado que representa los peores intereses de Israel. Por eso es que nosotras estamos apoyando la lucha del pueblo palestino para su autodeterminación, para que puedan vivir en paz, y condenamos enérgicamente todas las atrocidades que está cometiendo Israel con el apoyo incondicional armamentista de Estados Unidos, que les provee por lo menos 3.000 millones de dólares anuales en armamento, municiones y apoyo geopolítico. Y desde octubre del año 2023 continúan enviándole más armamentos. Y ahora nos vemos también con una guerra de Israel contra el Líbano y también lo condenamos. Les exhortamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos en todas las plataformas, que se unan a nuestros piquetes cada martes de 4 a 5 y que escuchen las palabras sabias de un palestino criado en Puerto Rico que nosotras queremos muchísimo, se llama Mohammad Suleimán. Así que desde el río hasta el mar, Palestina vencerá y Puerto Rico libre será. Yo nací aquí en San Juan, Puerto Rico. Ambos mis padres, ¿verdad?, son palestinos, nacidos y criados allá. Tuvieron toda su niñez y adolescencia allá. Eventualmente mi papá decide salir de Palestina. He tenido la oportunidad de visitar Palestina varias ocasiones. Esa conexión entre lo que es su gente, su pueblo y pues su tierra y su naturaleza, su flora y su fauna, esa conexión. Como todos los pueblos y las gentes del planeta, yo me atrevería a decir, ¿verdad?, que lo más que los caracteriza es su bondad, ¿verdad? Y siempre ha sido una ficha en el ajedrez político utilizado en contra de lo que sería eventualmente la seguridad del pueblo palestino como tal, utilizando el acceso al agua como
un arma de control y subyugación en contra de un área o un pueblo en particular. A la misma vez el acceso a la electricidad eliminado no por alguna falla de equipo o accidente que haya ocurrido, sino de la misma manera. El acceso al agua hoy en la ribera occidental pues es un tema que sí se puede decir así ya es del pasado, porque el acceso y el control de las vías pluviales está completamente bajo el control del gobierno de Israel y bajo el control de la ocupación. Cada vez menos es el porcentaje de agua que se pasa a los pueblos y a los poblados palestinos. El agua la subtraen de manantiales que están en los territorios palestinos. Ahora mismo no, o sea, ya todos los que son esos pozos y esos manantiales ya están ocupados. Si uno, ¿verdad? Para simplificar, ¿verdad? La relación con el agua que hay ahora mismo en los territorios ocupados, si tú eres un palestino, podrías ver tu servicio de agua afectado, ya sea momentáneamente por un día o hay veces que por periodos extendidos o indefinidos de tiempo, ya que hay un proceso de racionar el agua donde se le va a dar una prioridad al ciudadano del asentamiento o al grupo, el ejército que está en la base, y esa agua pues, ¿verdad? Va a ser dirigida a estas poblaciones y pues obviamente las poblaciones palestinas pagan el precio. La vida del palestino ahora en los territorios ocupados, quitando lo que es la experiencia vivida en Gaza desde octubre 7, siempre ha sido una de escasez, si se puede decir así, inseguridad, quizás es mejor palabra, donde el acceso a agua, luz, puede ser interrumpido por tensiones políticas, como a la misma vez el acceso a ir a un hospital pues está interrumpido por el ejército, ya que no te dan acceso a unas carreteras. Eso es lo más obvio y lo más macro que uno podría, ¿verdad?, describir de la situación, pero todos los días es una batalla y todos los días es una incertidumbre de qué te va a tocar, si te va a tocar hoy o le va a tocar a quien está al lado tuyo. Eliminado el acceso a carretera y el acceso a caminos que para algunos de los miembros de esos pueblos pueden ser la diferencia entre un día o uno de trabajo y ganarse la vida, y hay veces que también es la diferencia entre vivir o morir. Cuando necesitas ir a un hospital y no tienes el permiso para ir por el camino que te va a llevar a ese dicho hospital, porque hay una especie de sistemas paralelos, unos para los pueblos y las ciudades palestinas y otras carreteras modernas, infraestructura nueva para esas poblaciones de los asentamientos y poblaciones que tengan la ciudadanía de Israel. Una tiene acceso a la hay una población, que no tiene acceso a esas carreteras modernas y obviamente es la población palestina. Esas carreteras se han construido cargando espacios de poblaciones, de territorios, de ciudades y de villas palestinas, y los mismos pues no tienen acceso a ellas. La accesibilidad a la misma está limitada por tu tablilla. Básicamente hay dos sistemas de tablilla, la que llaman la tablilla amarilla y la tablilla verde. La tablilla amarilla son las tablillas que tienen los vehículos con el sello, ¿verdad?, del Estado de Israel, y los que tienen la tablilla verde son los que tienen el sello de
lo que llaman en inglés el Palestinian Authority o Autoridad Palestina, PA, y obviamente esos accesos pues son limitados a los carros que tienen las tablillas verdes. Además está decir que los palestinos no tienen acceso a obtener el sello, la permisología y mucho menos la tablilla de un carro del interior de Israel. Están limitados a obtener los de tablilla verde y es un círculo, ¿verdad?, donde no tienen acceso a esas carreteras y se tienen que limitar a los accesos entre las villas y los pueblos para entonces poderse mover, y van, como quien dice, moviéndose de un poblado a otro hasta que llegan a su destino por esas carreteras indirectas. Y es una de las evidencias, bueno, una de las tantísimas más evidencias que hay en contra de lo que es el gobierno de ocupación, porque queda claro y evidente que el acceso a entrar y salir de un territorio ocupado pues, está siendo controlado por ese ejército de ocupación. Dependiendo de donde esté, en el punto de cotejo, va a haber, sin otra manera de describirlo, ametralladoras controladas por sistemas de inteligencia artificial, donde van a estar literalmente detectando no solamente el flujo en cuanto a cantidad, sino la identidad de quiénes son los que están pasando por ese punto de cotejo, y día tras día, teniendo que pasar muchas veces no una vez, sino 2 o 3 o 4 veces por un punto de cotejo día tras día para ir a tu lugar de trabajo, ir a vender tus productos que cosechaste en el mercado, ir a la oficina del médico, llevar a tu hijo o tu hija a la escuela, y constantemente abrir, ¿verdad?, la probabilidad de que algunos de estos puntos de cotejo te vayan a separar de tu familia, te vayan a detener y eventualmente arrestar, o seas víctima de algún incidente donde se haya abierto el fuego y pierdas la vida. Ese muro divisor pues carga los territorios palestinos, muchas veces rompe pueblos en 2 áreas distintas, y personas que van a ir del lado este del pueblo al lado oeste del pueblo tienen que caminar o guiar varias millas a donde está el punto de cotejo y acceso, pasar por ese punto de cotejo y entonces volver y dar la vuelta otra vez al área oeste de su pueblo y entonces ir y visitar a su familia. Y si uno es palestino viviendo en los territorios ocupados hoy en día, parte de esa inseguridad que vive con cada amanecer y cada vez que sales de tu casa es si en algún momento te vas a encontrar alguna patrulla fronteriza o alguna patrulla del mismo ejército de ocupación, donde por X o Y razón te encuentres en un evento de detención, y esa detención sea con una fecha no fija ni determinada. Al uno ser un palestino o palestina, entra automáticamente en un proceso de corte, justicia criminal, militar. En los territorios ocupados pues no hay ningún tipo de distinción, todos entran a un proceso de justicia criminal militar, entiéndase que se les van a juzgar como crímenes independientemente de sus acciones, y va a estar supervisado y trabajado directamente por cortes de naturaleza militar. Sí. O sea, si tú tienes un proceso de detención por un problema que tuviste con la validez del sello de tu vehículo, pues tú entras a una cárcel criminal supervisada por el ejército. Entonces, a la
ves que te entras en un proceso judicial, el mismo va a ser visto por una corte criminal militar. Y es entonces esa corte militar que va a determinar tu sentencia, tu castigo. Y muchas veces esos procesos pues tienden a ser extendidos innecesariamente. La gente queda meses, sino años a veces, sin haber visto ni siquiera un juez en todo ese tiempo. Nunca se le develan exactamente cuáles fueron esos cargos en el proceso previo. El acceso a un representante legal es limitado, ya que no entran bajo las protecciones y las coberturas de naturaleza civil, donde se le garantiza acceso a un representante legal, y muchas veces estas personas que vienen de trasfondos campesinos y de trasfondos más rurales no tienen el acceso económico para pagar un representante legal de manera privada, nunca tienen un representante legal y quedan perdidos en el ciclo de las cárceles y de las transferencias por meses, sino por años, hasta que quizás alguna organización de derechos internacionales enfocada en la ley descubra el caso y pueda hacer algún proceso legal para entonces sacarlo y ponerlo en libertad. Y quizás esa libertad le pueda durar unos 6-7 meses. Los mismos son tratados como criminales y, independientemente de su edad, llevados como ganado con sus ojos vendados y sus manos y sus pies amarrados, guiados a unos autobuses que eventualmente los van a llevar a un centro de detención militar donde van a ser abusados, probablemente van a ser torturados, probablemente va a ser un proceso que no va a durar unos días ni semanas, sino va a ser meses o años. Se les amarran las manos con las tiras plásticas y se le vendan los ojos. Los mismos son guiados a una camioneta militar y van a ser tratados, juzgados y probablemente abusados. La década, los finales de los 80, principios de los 90, para esa época se había puesto a pie una política por parte del ejército de la ocupación llamada Huesos Rotos, por su traducción en español, donde los niños que se detuvieran pues no iban a pasar por ningún proceso legal, ni mucho menos un proceso de corte de justicia, sino le iban a romper los huesos de las piernas. Y muchos de esos niños fueron víctimas de esa política de huesos rotos, donde se les rompían muchas veces no solamente los huesos de los pies, sino también los huesos de las manos. Eventualmente muchos de esos niños terminaron teniendo sus extremidades amputadas por la falta de cuidado y por la falta de acceso a hospitales y a tratamiento médico. Eventualmente los procesos de abusos y tortura no se detuvieron, sino que se llevaron a los resguardos de esas cárceles militares, donde hoy probablemente hay cientos de personas, hay cientos de niños palestinos menores de 17 años sin ningún cargo civil o criminal, detenidos por meses, sino años, viviendo en condiciones infrahumanas, y el ciclo de ocupación pues sigue vigente. La demolición de hogares es algo que ocurre literalmente todos los días. A veces es uno, a veces son 3, a veces son 10, a veces es la mitad de un pequeño poblado. Y todo esto pues ha sido documentado, ha sido televisado inclusive por
medios del mismo occidente y no paran, no es algo que sea nuevo. Cada vez que se demuere el hogar a un palestino, pues hay fanfarria y alegría en el resto del planeta Tierra. Y es algo que se celebra desde hace décadas. No se va a detener ahora en ningún momento, prontamente. Ayer se demolieron casas, antes de ayer se demolieron casas. Y así.